¿Cuándo termina la pandemia? ¿Cuándo le pondremos punto final a la pandemia por coronavirus? La historia de la medicina muestra que el final se encuentra cuando se llega a lo que se llama inmunidad colectiva, es decir, cuando una mayoría importante de la población, de la sociedad, se inmuniza por vía del contagio, por vía de la vacunación o más usualmente por vía de una combinación de ambas cosas. La gripe española, por ejemplo, una pandemia muy mortífera que contagió a 500 millones de personas en muy poco tiempo, se fue apagando naturalmente al cabo de un par de años. Hubo otras pandemias, sin embargo, que se extendieron mucho más en el tiempo. La viruela, por ejemplo, la cólera, la pandemia de cólera, muy mortíferas también, en su momento recién terminaron de extinguirse cuando se descubrió la vacuna y cuando la vacuna se empezó a aplicar de manera masiva. Estamos acostumbrados a hablar de la pandemia como algo que empezó en un momento y que va a haber un momento en el que va a terminar, que va a tener un final tajante. Por eso hablamos de frontera, de día después, de luz al final del túnel. Sin embargo, hay algunas investigaciones que muestran que la pandemia podría durar más de lo que pensamos. Voy a citar una de Christopher Murray de la Universidad de Washington y de Peter Piot de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, que explican que la pandemia podría durar más de lo que pensamos, básicamente por dos motivos. El primero, por las características biológicas del virus, y el segundo, por las condiciones de propagación de la pandemia en el mundo globalizado. ¿Qué quiero decir con esto? Las pandemias tienen, por supuesto, son un fenómeno que tiene, por supuesto, un origen biológico, pero que después se propaga a través de un cierto condicionamiento social, de estructura económica, el modo de transporte, el modo de vida, las ciudades, el grado de urbanización, son todas construcciones sociales que afectan en el desarrollo de una pandemia. Desde el punto de vista biológico, entonces, el coronavirus tiene una característica que es que va buscando cuerpos no inmunizados que lo alojen, como cualquier virus, que comete errores en esa reproducción y que esos errores generan mutaciones que implican formas diferentes, cepas o formas diferentes del virus. Estamos hablando ahora de una variante, en un momento hablamos de la variante Manaus o de la variante inglesa o de la India o de la griega o lo que fuere. Ese es un punto, ¿no? El segundo punto ya es más social, más social y económico. Esta es la primera pandemia realmente global de la historia y es la pandemia que se propaga más rápido porque es la primera que viaja en avión. Pasaron desde que se contagió una persona en Wuhan hasta que la pandemia llegó al norte de Italia solo 5 días. Una semana demoró solamente la cepa británica en pasar de Gran Bretaña a Francia. Una semana también demoró la cepa Manaus en encontrarse en la Argentina. La pandemia viaja mucho más rápido de lo que viajaban las anteriores pandemias. Este es un factor que hace que la pandemia sea muy difícil de combatir. El segundo es la desigualdad en la distribución de la inmunización. África, por ejemplo, tiene solo el 14% de su población vacunada. Norteamérica, en cambio, tiene el 76%. Latinoamérica, con un buen porcentaje, el 72%. Estas zonas del planeta de baja inmunización se convierten en propagadores naturales del virus. Ahí hay un problema, obviamente, de recursos, de acceso a la vacuna, pero también hay un problema de logística, de tener los recursos necesarios para sostener las cadenas de frío, etc. En todo caso, son focos muy grandes, zonas muy grandes del planeta no inmunizadas que pueden después propagar el virus hacia otros países, por más que se intenten establecer muros epidemiológicos a través del pasaporte, de fronteras cerradas y demás. Pero incluso dentro de los países con altos niveles de inmunización hay un sector que no se inmuniza básicamente porque no se vacuna. Es la pandemia de los antivacunas que estamos viendo hoy en día. Doy unos ejemplos en Estados Unidos. Por ejemplo, mientras que en Estados Unidos la tasa de inmunización llega al 70% y hay estados donde supera el 75%, en Missouri no llega al 50%, en Texas alcanza el 53,9%, en Florida el 57%, en Arkansas el 44%. Es decir que muchos estados, en general estados donde el Partido Republicano tiene una influencia cultural y política mucho más fuerte, hay una no inmunización que contribuye a la propagación del virus y que impide que la pandemia tenga un final. Cerrando entonces, la pandemia, decíamos, es un fenómeno biológico que sin embargo se estructura de manera social a través de cómo funciona el sistema económico, la estructura social, el modo de transporte, el momento de la globalización, etc. Y aunque estamos acostumbrados y sobre todo queremos pensar que en un momento la pandemia va a terminar y que
que va a haber una luz al final del túnel, que vamos a dejar atrás esta etapa y empezar una etapa completamente nueva. Por todos estos motivos es probable que tengamos que convivir con esta pandemia o con otros tipos de pandemia, con otras formas que vaya asumiendo esta pandemia durante un tiempo más.